información y retroalimentarnos entre nosotros, ¿vale? Vamos a trabajar este tema conociendo pues aspectos generales, procedimientos y elementos a tener en cuenta en las muestras más usadas para el procesamiento de pruebas de laboratorio clínico. Y al finalizar de esta presentación, pues espero obtener de ustedes aportes, propuestas o inquietudes si las existen, ¿vale? Inicialmente quería pues que nos pusiéramos en contexto con la importancia que tiene la toma de muestras para la obtención de buenos resultados, por lo que le traía a ustedes esta información o este párrafo pues introductorio. El estudio microbiológico de líquidos corporales y tejidos permite establecer el diagnóstico etiológico de diferentes enfermedades infecciosas. Por tal motivo es importante garantizar la calidad en la obtención de la muestra y la información que debe acompañarla durante el proceso que comienza en la fase previa al análisis, que incluye la preparación, la obtención y el transporte, lo cual concluye en el análisis de la muestra, que pues es como la finalidad de todo, ¿vale? Como aspectos generales tenemos los siguientes. Inicialmente, pues recomendaciones para la toma de muestras en los pacientes. Para el éxito de la obtención del paciente, pues es esencial la comunicación entre todo el equipo del sistema de salud, el médico o profesional que es el que solicita pues un estudio microbiológico con una orientación clara de acuerdo con la situación clínica que existe en el paciente, por lo que pues el personal de laboratorio requiere conocimientos previos e información precisa acerca de la historia clínica y el procedimiento que se va a realizar, que pues se espera que sean condiciones óptimas. Y ya es posterior a esto, el personal encargado del transporte debe ser capacitado adecuadamente para que mantenga dicha muestra en términos generales en lo que corresponde a tiempo y características de la muestra para que pues pueda ser analizada correctamente. Todo el personal de este proceso debe ser consciente con la importancia que tienen en sus actividades para que puedan contribuir a los objetivos en la calidad de la toma y el procesamiento de la muestra. Solicitud de estudio. En lo que respecta a la solicitud de estudio, pues es antes de colocar un espécimen, se debe hacer una selección cuidadosa para garantizar en qué sitio o de qué zona se va a tomar dicha muestra o la fuente que represente el lugar más importante para el procesamiento y el uso final de la muestra y que sea pues la zona potencialmente principal para un diagnóstico puntual. Es importante pues recordar y especificar el estudio requerido, como por ejemplo que si es un examen directo, que si es un cultivo, si es un antibiograma, si son estudios hematológicos, si es química clínica o demás. Resumir pues además el diagnóstico clínico presuntivo del paciente, la impresión diagnóstica. Es importante pues que el médico o el profesional en salud que emite la orden informe si el paciente está utilizando medicamentos, si se le están aplicando antibióticos, inmunosupresores o demás otras sustancias que puedan influir en el resultado y que puedan pues aportar información al personal del laboratorio que es el que realiza la toma y posteriormente a esto hace el análisis. En lo que respecta a precauciones de bioseguridad, pues incluimos toda la manipulación que pues puede ser como una fuente de riesgo biológico para las personas que están en contacto de esto, que pues seríamos en este caso los profesionales en laboratorio clínico. Utilizar los elementos de protección personal necesarios para que evitemos exposiciones con riesgos biológicos de acuerdo a la fuente de la muestra, independientemente pues si es una protección ocular, llamémoslo gafas, mascarillas, guantes, bata y demás implementos necesarios para la toma de la muestra, dependiendo pues de la zona a la cual se va a realizar la toma. Igualmente, cumplir pues con los contenedores para dicha muestra, a pruebas de fugas, que sean de fácil desellamiento y que eh, no nos generen inconvenientes en la toma ni en el transporte de estos. Cumplir con las recomendaciones de manejo de elementos cortopunzantes, pues todos tenemos idea de que esto nos pueden generar problemas médicos y unos accidentes o incidentes sobre nosotros, ¿listo? Es importante recordar que no hay que refundar agujas ni demás elementos cortopunzantes y disponer adecuadamente de estos en contenedores apropiados para ellos. En lo que respecta a preparación de elementos, pues ya una vez que conocemos la solicitud del tipo de examen, se debe preparar el equipo necesario para la obtención, la conservación y el transporte correcto de dicha muestra.
Las propiedades biológicas de estas pueden ser alteradas por variables tan sencillas como el tiempo de la toma, el tiempo del embalaje, el contenedor, cualquier, cualquier variable que nos puede generar de pronto falsos positivos o falsos negativos en el análisis posterior de las muestras. En lo que corresponde a identificación de muestras, pues tenemos que toda muestra sí o sí, ya todos conocemos que debe ser etiquetada con elementos básicos, como cuáles. Llamémoslo nombre completo, edad del paciente, número de historia clínica, que pues generalmente en muchos sitios el número de historia corresponde al mismo número de identificación. Habitación o zona donde es ubicado el paciente, en lo que respecta a los servicios, qué sé yo, hospitalización, UCI, zona de cirugía o demás. Tipo de muestra, que a qué zona, de qué zona proviene la muestra, de qué sitio anatómico se tomó la muestra, como por ejemplo una secreción de una herida quirúrgica abdominal, una biopsia de algún tejido, una orina obtenida tan sencillamente como a través del paso de una sonda, o una muestra de sangre obtenida en un catéter venoso central. Y además de esto, pues es importante tener la fecha y la hora de recolección de dicha muestra. Todos estos aspectos son importantes para la identificación de las muestras y que nos permitan generar de pronto cruces o que se nos confundan muestras de un paciente con otro. Por eso, pues son todas estas cosas las que les nombraba, las primordiales que pues uno diría, no, ¿cómo me va a caber en un tubo el nombre, la historia, la habitación y todo? Pero pues con códigos o numeraciones es importante manejarlo para poder evitar como estos cruces entre las muestras y que después nos puedan generar pronto un evento adverso sobre el paciente. En lo que respecta a condiciones generales de almacenamiento y transporte, pues lo que les decía ya, el tiempo de transporte de todos estos especímenes o muestras para estudio debe ser corto, de acuerdo con la viabilidad ya establecida para cada muestra, teniendo presente que pues la estabilidad depende del recipiente y de dónde se tomó la muestra, de la zona. Además, tenemos criterios de aceptabilidad o rechazo de dichas muestras. Cuando no se mantienen en las condiciones óptimas, lo que respecta a recolección y transporte, pues siempre la muestra va a generar de pronto una alteración para posteriormente analizarla. Por lo que es importante que se cumpla con las cantidades, con las temperaturas, que no vayan en recipientes rotos o con fugas o deficientes de calidad, como por ejemplo un esputo contaminado con restos de comida porque no se le dio las indicaciones correctas al paciente. Una orina obtenida en un recipiente inadecuado, en un frasco de compota, en una bolsita porque no encontré un frasco. Todos estos criterios generan que nosotros pues podamos rechazar dichas muestras y que no las podamos procesar pues porque generarían alteraciones sobre los análisis que se les van a realizar, por lo que es importante lo que les decía ya, identificar correctamente las muestras y que el transporte pues también sea adecuado, porque si no es si es un transporte en un tiempo, qué sé yo, que recojo una orina hoy y me acordé de llevarla pasado mañana, pues no corresponde con el tiempo recomendado para poder procesar dicha muestra. Bueno, iniciemos con las muestras de orina. Pues dependiendo de la fuente de la muestra, la orina, por lo menos en la primera, tenemos una orina de emisión espontánea. Es una orina obtenida pues sin ningún otro procedimiento, a la cual se le deben dar las siguientes pues recomendaciones y cuidados al paciente para que la muestra sea de la mejor calidad, que se realice una higiene completa en los genitales, en el caso de las mujeres, que se lave muy bien su vestíbulo vaginal, que el lave, o sea, que se realice una higiene correcta sobre su vagina y posteriormente a esto, pues sí se seque la zona, se separe sus labios vaginales y recoja la muestra. La muestra, en el caso de los hombres, van a realizar lo mismo para aquellos hombres que pues no tienen el proceso de circuncisión, pues que se retraigan el prepucio, se generen una limpieza completa y posteriormente, posterior a esto sí pues se recoja la muestra de orina. ¿Cómo se va a recoger la muestra de orina? Si van a ser pacientes del sistema, llamémoslo así, ambulatorios, o sea, pacientes que agendan una cita para laboratorio o que no se encuentran dentro de un servicio de hospitalización o UCI, pues pueden ellos recoger la muestra, que lo ideal sería la primera muestra del día. Se le instruye al paciente que pues va a realizarse higiene sobre sus genitales y posteriormente a esto va a desechar la primera parte de la orina, luego va en el frasco recolector a recoger la parte media de dicha orina.
que preferiblemente sea entre 5 y 10 centímetros cúbicos de hecha muestra, pues porque si no vamos a tener una muestra insuficiente para procesar y no nos va a generar ¿qué? Un resultado adecuado. Y ya después de esto, pues que si el paciente termine de orinar en el sanitario, que tape el frasco es importante y previo a todas estas instrucciones, pues que el paciente haya marcado el frasco previamente con las indicaciones que ya les había dicho, que es lo que por lo menos el nombre y el número de cédula, después ya las otras indicaciones, de pronto el laboratorio puede tomar pasos sobre esto, qué sé yo, generándole un código, apuntándole la fecha, colaborándole con esto al paciente, porque pues si no, vamos a tener muestras truncadas en el laboratorio. Orina obtenida a través de cateterismo transuretral. Para dicha muestra hay que realizar higiene de los genitales con guantes no estériles. Posteriormente a esto, pues se van a utilizar guantes estériles, se va a introducir el catéter urinario asépticamente, se va a eliminar la primera porción obtenida y se va a recoger el mismo volumen que para la muestra obtenida por micción espontánea en un frasco y luego si se retira la sonda, se tapa el frasco y se termina pues de realizar el procedimiento con el paciente. ¿Listo? Eh, es importante pues que este tipo de muestras se utiliza generalmente pues en pacientes a los cuales se les va a solicitar un urocultivo para que la muestra sea lo preferiblemente más aséptica en el caso de que no se nos contamine con otras zonas del cuerpo. Y además también pues estas muestras se toman generalmente en mujeres que se encuentran con su sangrado menstrual. ¿Listo? Orina obtenida a través de sonda vesical permanente. Esto para los pacientes pues que tienen su proceso, pues que tienen su sonda permanente, se va a realizar la toma generalmente pues posterior al cambio de dicha sonda, se va a pinzar sobre el puerto Y, la sonda Foley y pues después de esto se va a realizar la toma de la muestra en un frasco tomando generalmente el mismo volumen. Es importante pues que esta muestra se tome lo que les decía en el cambio de sonda, ya que si no se realiza sobre este proceso, pues podamos tener una contaminación cruzada con otros patógenos que hayan proliferado en la bolsa. ¿Listo? Para los pacientes pediátricos, pues la muestra que se toma con más frecuencia es aquella donde se utiliza una bolsa recolectora. Si la micción en esta bolsa no se va a dar en los 20 minutos posterior a que se colocó la bolsa sobre los genitales del niño, hay que repetir un aseo, ¿sí? Porque pues previo se realiza una limpieza sobre los genitales del niño, ya que pues los papitos colocamos, qué sé yo, que cremas, que de pronto le ponen un pañito o algo, entonces pues sí hay que realizar un aseo completo sobre los genitales, luego sí colocar la bolsa. Si el bebé no orinó en los 20 minutos siguientes, pues realizar el cambio y colocar una bolsa nueva. Si de pronto el niño defecó y se contaminó, lo mismo, ¿sí? Para que no tengamos pues una contaminación cruzada con la muestra. En el caso de que pues este tipo de muestra es una muestra menos traumática para el niño, pero pues tiene un alto riesgo de contaminación por lo que les decía, ¿sí? Ya que comparado pues con la punción suprapúbica o el cateterismo transuretral, pues este tipo de muestras tiene un riesgo más de contaminación cruzada pues con otras zonas, pero pues es la que más se utiliza con frecuencia, ya que pues no genera tampoco un demasiado traumatismo sobre el bebé. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, listo. Espérame un segundo, estoy aquí admitiendo otros compañeritos. Hola, ya se han conectado otros más, ¿cierto? Listo. Ahora en lo que corresponde pues a muestras de sangre, aquellas muestras que son obtenidas a través de punción venosa o flebotomía. Estas muestras pues se realizan generalmente un colector, un tubo al vacío o por goteo en el recipiente pues que corresponde al color que corresponda. Es necesario pues tomar en el orden que corresponde a los tubos del cual vamos a hablar pues posteriormente, ¿listo? Para la toma de esta muestra, como las demás, siempre se debe tener presente la preparación previa del paciente. Qué sé yo, como que el paciente comprenda que debe tener un ayuno adecuado, que no sea un ayuno prolongado, que su tiempo de reposo sea el correcto, que no esté, que si está tomando algún medicamento, pues dependiendo de la indicación médica, si se lo va a tomar antes o después de la toma o demás, ¿listo? También que el paciente hay que
revisar correctamente que pues cuando va a realizarse la toma corresponda a dicho paciente, que corresponda con su nombre, su número de identificación y demás, además de pues de verificar la forma en que vamos a realizar la toma, si va a ser sentado, si va a ser acostado. También hay que tener preparado todo el material, en lo que corresponde al torniquete, algodones, alcoholes, que el sistema de vacío del tubo, en el caso del Vacutainer, esté funcional, que contemos con un lugar de descarte para el material cortopunzante, que hayamos realizado lo que les decía, pues una entrevista completa sobre el estado de salud del paciente y otros temas relacionados pues por el personal de laboratorio. ¿Listo? Los sitios que preferiblemente se utilizan para punción intravenosa corresponden a, pues, a las venas que vemos aquí, la cefálica accesoria, las venas medianas, la basílica y la cefálica. Generalmente la que más se utiliza son las venas mediana cubital, basílica y cefálica, que es la que aparece aquí numerada con el número 4, ¿sí? Pero pues yo siempre he dicho, tengo este dicho que pues uno toma muestras por donde palpe una vena. Sí, porque al final de cuentas para un laboratorio es importante, si en el caso de un hemograma, unas pruebas químicas, pues es importante la muestra, ¿sí? Como la sangre como tal. Entonces, pues independientemente si no podemos tomarla de un brazo, además, pues tenemos pies, tenemos una pierna y demás zonas donde también podemos tomar una muestra, ¿listo? Pero pues en este caso generalmente se utiliza y utilizamos los brazos de los pacientes para tomar las muestras. Como procedimiento para dicha punción, pues vamos a realizar siempre los siguientes pasos que de pronto ya algunos conocemos: desinfectar y bien sobre la zona, una forma circular de adentro hacia afuera, que se coloque el torniquete para verificar correctamente en dónde es que vamos a realizar la punción, se va a realizar la punción, no vamos a cometer el error que pues algunos hacen, que primero limpian y luego palpan la zona en la cual pues van a generar la punción, ¿no? Entonces, primero, siempre tenemos que verificar el sitio, la vena a la cual vamos a puncionar y posteriormente a esto, pues sí vamos a generar la limpieza. Seguido de este paso tenemos soltar el torniquete y tomar la muestra. El torniquete es una herramienta para verificar la vena a la cual vamos a puncionar, pero no es una herramienta que debemos de dejar, como quien dice, sostenida sobre el brazo del paciente. ¿Listo? Si uno toma bien, o sea, si uno coge, yo digo, coge bien la vena, no es necesario nunca sostener el torniquete, o sea, tener el torniquete ahí amarrado, porque cuando una vena se toma correctamente con el sistema Vacutainer, nunca jamás se va a perder la vena y vamos a poder colocar los tubos necesarios para tomarlos en el orden que corresponde. El torniquete es primordial dejarlo en el caso de las muestras que tomamos por goteo. En estos casos sí, para pues generar un poco de presión y que la muestra de pronto la sangre no se nos coagule en el paso de la aguja y tengamos una muestra con un volumen incorrecto. Pasado este paso, pues se toman los tubos en el orden que corresponde, se mezclan en las veces que corresponden, se desecha la aguja en el guardián y pues revisamos nuevamente que la muestra se encuentre marcada con el nombre, documento y otras identificaciones que establezcan los laboratorios y que haya sido los tubos correctos tomados. ¿Listo? Ahora, espérame un segundo que se me quitó aquí esto. En el momento de de la toma de las muestras sanguíneas es importante pues conocer el orden y identificar el orden correcto de los tubos. Pues, por eso les traía esta imagen que dice qué tubo lleno primero. El orden correcto en el caso necesario de tomar la mayoría de tubos, pongamos un caso donde necesitamos tomar todos los tubos que están aquí expuestos sobre la imagen. Inicialmente vamos a tomar los hemocultivos. Debemos conocer que estos cuentan pues con un proceso adicional para el procesamiento de ellos correspondiente a. Espérame un segundo. Limpiar, bueno, vamos a limpiar el tapón del frasco colector con alcohol siempre, antes de puncionar. Posteriormente a esto, pues sí vamos a realizar
la colocación de los frascos en el sistema Vacutainer. Vamos a obtener las muestras en el volumen que nos indique cada frasco recolector de la muestra para el hemocultivo. Algunos son 8, otros son 10 centímetros cúbicos de sangre en el caso de los adultos. En el caso de los niños, pues cada frasquito nos va a indicar a cuánto corresponde el volumen de muestra a tomar. Cuando se toman hemocultivos es importante pues que tengamos diferencias entre el primer frasco y el segundo frasco, por lo menos de 15 minutos, y preferiblemente que se tome de sitios anatómicos diferentes. ¿Listo? En sospecha de una bacteremia en pacientes, a mayor volumen recolectado, pues vamos a tener mayor probabilidad de recuperación de hechas muestras microbiológicas y pues un mejor procesamiento y análisis para ellas. ¿Listo? Posterior, pues se tomarían los tubos que corresponden a los tubos que tienen, que no tienen aditivos, que ven los tapa amarilla, los tapa roja. Posterior, los tubos con citrato, que son los tubos tapa azul. Y seguido a esto, el tubo tapa lila, gris y el verde. ¿Listo? El tubo tapa gris ya poco se utiliza, porque pues se utilizaba más que todo para análisis de pruebas en lo que correspondía a glucosas, pero para eso tenemos los tubos inaditivos, que es el tubo tapa amarilla y tapa roja. Listo. Es importante conocer pues qué tipo de pruebas vamos a poder procesar sobre cada uno de los tubos. En aquellos tubos donde pues se puede obtener suero que corresponden, como les decía, a los tubos tapa roja y tapa amarilla, vamos a analizar pruebas de tipo de química sanguínea, inmunología, electrolitos en suero. Y en los tubos tapa roja, pues que no presentan aditivos, al no tener compuestos, pues lo que les decía, no van a favorecer la separación de una forma rápida. Si vemos ahí en la información que les traía en la diapositiva, como los que no tienen el aditivo, que son los tapa roja, el proceso de generación del coágulo va a generarse pues en un tiempo más largo, pero igual la separación y la obtención del suero va a ser la necesaria. ¿Listo? Pues esto sí depende de lo establecido en cada uno de los laboratorios. Igualmente los dos tubos nos sirven tienen la misma finalidad en la cual se van a obtener suero. ¿Listo? El tiempo de centrifugación, eso sí es importante. Son 5 minutos siempre y cuando la muestra se haya dejado coagular. ¿Por qué? Porque a veces, pues, yo he visto que tomamos la muestra, no esperamos ni 1 ni 2 minutos, sino que centrifugamos el tubo de inmediato. Posterior a esto, uno va y revisa y la separación no es la correcta. ¿Por qué? Porque vamos a ver tubos con coágulos de fibrina o mal centrifugados y no nos va a tocar recentrifugar dichos tubos o de pronto generar una hemólisis sobre el tubo para poder sacar el coágulo y esto nos va a alterar después los resultados. Por eso es importante que posterior a la toma se realice las inversiones correctas, es decir, se mezcle el tubo de la forma correcta, las veces pues indicadas. En el caso de los inaditivos, pues como no tienen aditivos no es necesario mezclar, pero en el tapa amarilla sí es necesario mezclar por lo menos 5 veces. Después de esto sí o sí dejar coagular el tubo para poder después centrifugarlo en un menor tiempo y poder obtener el suero necesario. Para los tubos donde se obtiene sangre total, pues en este caso electa, el aditivo presente, pues como les decía, es electa. Es necesario que este tubo siempre, siempre, siempre se le realice las inversiones, la mezcla, porque si no, la muestra que se toma no va a poder entrar en contacto con el anticoagulante y se pueden generar de pronto coágulos en dicha muestra y no vamos a poder procesar esta muestra, lo cual generaría un criterio de rechazo para el procesamiento. Dentro de este tubo tapalila se puede utilizar para pruebas en lo que corresponde a hematología clínica, pruebas cruzadas para hemoclasificaciones, transfusiones sanguíneas, eh, diversos otros análisis sobre las células sanguíneas, extendidos de sangre y demás pruebas que se pueden realizar con este tubo. ¿Listo? En el tubo tapa azul se procesan generalmente pues, pruebas del sistema de la coagulación de sangre, tiempos de coagulación, fibrinógenos. Además, este tubo pues, también se usa para momentos donde el paciente presenta pseudotrombocitopenia inducida por electa. Es que lo que pasa es que algunos pacientes a los cuales se les toma tubo tapa lila, lo he visto porque los he tenido, uno procesa el tubo para un hemograma y puede ver una trombocitopenia que va cambiando con el tiempo, qué sé yo. Inicialmente se toma el cuadro, se procesa, digamos que lo procesaron en los primeros 3 minutos,
posterior a que se realizó la toma, el procesó, las plaquetas le dieron en, qué sé yo, 130.000. Supongamos que el profesional diría, pues voy a volverlo a procesar porque es un paciente que se ve completamente sano, en los históricos que nos aparecen en su historia clínica cuenta con plaquetas normales. Vuelve y reprocesa cuadromáticos, las plaquetas ya no aparecen en 150, 130.000, 150.000, sino en 60.000. Empiezan a bajar a medida que va pasando el tiempo y es porque pues va a generar como una falsa trombocitopenia debido al anticoagulante, por lo que es importante que algunos laboratorios cuenten con estos tubos tapa azul que nos pueden ayudar para estos casos, porque pues si se toma la muestra en estos tubos, a pesar de que pues no son los más indicados para las pruebas hematológicas, pero sí nos ayudan y nos aportan para estos casos especiales. El tubo tapaverde o tubo con heparina se usa para pruebas donde es necesario pues el plasma en lugar que el suero, como para determinaciones de troponinas en el caso de un infarto agudo miocardio o demás pruebas, ¿listo? El aditivo es la heparina de litio, las inversiones, siempre estos tubos a los cuales se va a obtener sangre total y tienen aditivos, es importante generar lo que les decía, las inversiones, las mezclas del tubo, que en este caso son 8 se va a centrifugar a las mismas revoluciones que todos los demás tubos para separar en este caso el plasma. ¿Listo? Y el tubo tapa gris, que es el que les decía ya que el pocamente usado, se utiliza más que todo para regulaciones en pruebas de sangre, curvas de tolerancia a la glucosa y demás. Su anticoagulante era fluorato de sodio y heparina de sodio. Pero ese tubo ya poco se usa porque ya tenemos otros tubos que nos pueden aportar más pruebas y no nos pueden dejar como cerrado para dicho procedimiento. ¿Qué criterios de rechazo podemos encontrar en las muestras sanguíneas? La hemólisis es el proceso, en este caso, que vemos en el primer tubo, de destrucción de los hematíes, que va a generar que pues se salga la hemoglobina, empieza a generar un contenido ahí como rojo que se ve en este caso en ese tubo. ¿Y esto por qué pudo haberse generado? Pues porque posterior a lo que fue la toma, el tubo se dejó golpear y el coágulo como quien dice, se rompió y generó un proceso de hemólisis y después de la centrifugación, pues va a quedar con un color rojo. También puede haber sido que cuando se tomó con el sistema Vacutainer, el flujo sanguíneo fue demasiado lento y generó un proceso de hemólisis. También puede haber sido que posterior a que realizó la toma, en este caso un tubo tapa roja, si nos acordamos de la presentación anterior, decía que no se debería invertir. Algunas veces esos tubos tapa roja, pues las personas que lo toman le generan las inversiones o los mezclan de una manera muy fuerte y posteriormente a esto, cuando se genera la separación a través de la centrifugación, pues se va a ver la hemólisis del tubo. Este es un criterio muy importante de tener en cuenta porque es un criterio de rechazo. Vamos a ver algunas muestras así y nos van a generar pruebas o resultados cruzados sobre lo demás. ¿Listo? Otro criterio de rechazo es el volumen. Es un aspecto, pues, para rechazar dicha muestra, ya que en aquellos tubos que contienen un anticoagulante se pierde la proporción que existe entre el anticoagulante y la sangre. Entonces va generando que, pues, que la sangre obtenida en este caso se diluya, como podemos ver en la tercera imagen, se diluya y los valores se alteren. Entonces, o en el caso contrario, si se tomara un tubo tapa azul o tapa verde si se toma mayor al volumen que indica el tubo, pues va a generar que se generen microcoágulos y altere el resultado. Otro criterio de rechazo que se ve con mayor frecuencia en los laboratorios, pues es la generación de coágulos. Esto pues cuando se realiza una punción de manera incorrecta, cuando no se mezclan las veces que ya les decía, cuando se toman volúmenes incorrectos, que el volumen fue demasiado, entonces se pierde pues la relación entre el anticoagulante y la muestra. Dentro de las muestras de sangre también tenemos una pues muy usada generalmente para las pruebas in situ o POCT, que es en este caso la toma de muestras en pues, la sangre capilar, ¿listo? La muestra de sangre capilar se obtiene pues al pinchar la superficie de la piel para obtener una o las gotas necesarias para procesar la prueba que sea necesario. El procedimiento, pues como corresponde como lo vamos a ver en la imagen, generalmente pues se presiona el dedo donde se va a realizar la punción, luego si es el dedo que corresponde, el anular o el corazón o el dedo medio, pues se va a realizar asepsia sobre esta zona con alcohol, se va a puncionar con la lanceta o el dispositivo médico. Posteriormente a esto se va a realizar la limpieza de la primera gota de sangre y luego si se toman las siguientes gotas necesarias para procesar la prueba.
La limpieza de la primera gota es importante, ya que al no realizarlo, pues favorece la generación de resultados incorrectos, a veces porque pues cuando limpiamos con alcohol, no dejamos de pronto secar bien el alcohol, funcionamos, dejamos que salga la primera gota y se nos contamina con restos de alcohol que hubieran podido quedar cerca al sitio de punción. Pues finalmente ya se le indica al paciente que se debe sostener unos minutos una torunda o en algunos sitios tienen unas curitas muy pequeñitas y las colocan en el sitio donde realizan la punción. ¿Listo? Muestras, en lo que corresponde a muestras del tracto respiratorio, las utilizamos más que todo para evaluar ¿qué? Infecciones virales, infecciones bacterianas. Tenemos las siguientes: esputo por expectoración espontánea. La muestra generalmente se le da la indicación al paciente que la recolecte en horas de la mañana, preferiblemente en ayunas. Se le indica al paciente, pues, que debe realizar un cepillado de dientes y lavado de lengua solo con agua para remover pues el exceso de la flora que existe en la vía oral. Retirar las prótesis en el caso pues de los pacientes que tienen prótesis dentales. Para pacientes pues pediátricos que son incapaces de producir el esputo lógicamente por su edad, ya la muestra va a ser tomada a través de la ayuda de una terapeuta respiratoria o un terapeuta respiratorio para obtener la muestra inducida pues con técnicas ya usadas por estos profesionales. ¿Listo? Para el estudio, pongamos un ejemplo, para el estudio de las micobacterias, pues lo que corresponde a tuberculosis, que la conocemos muchos, se va a colectar 3 muestras seriadas, como lo indica la guía del Ministerio de Salud. Pues las muestras corresponden a la primera toma, al realizarla al día de la captación del paciente. El paciente asistió hoy, corresponde con los síntomas para ser un paciente respiratorio para TBC, se le toma la muestra inmediato. Ya la segunda muestra pues va a ser una muestra matinal porque la va a tomar al otro día, que la va a llevar al laboratorio, se le dan las indicaciones que ya les expliqué pues con la muestra por expectoración espontánea. Y la tercera muestra pues se va a tomar ya en el área del laboratorio en donde tengan la zona para dichas muestras, porque debe ser un sitio especial. La técnica de recolección de la muestra, pues lo que les decía, se le debe instruir al paciente que debe toser con fuerza y profundamente, porque pues si no vamos a tener muestras que no van a ser muestras de esputo, sino van a ser muestras de saliva. Y lo importante es obtener una muestra que provenga del tracto respiratorio inferior, que sea libre de saliva preferiblemente. Entonces el paciente pues va a toser con fuerza profundamente y va pues, a toser dentro de un frasco, preferiblemente tapa de boca ancha y tapa de rosca, ¿listo? Ya cuando el paciente haya recolectado el volumen correspondiente, que aplica más que todo de 5 cc, para limpiar, tapar el frasco, limpiar el frasco, pues para después ya esto llevarlo al laboratorio, ¿listo? La muestra de esputo inducida, que es la que les decía que se utiliza más que todo en pacientes de tipo pediátricos, se va a realizar a través de nebulizaciones con solución salina para pues que el paciente generarle el deseo de toser y que esta muestra provenga del tracto respiratorio inferior. Lo que les decía con las anteriores, ojalá sea libre de saliva y que expectore como lo demás dentro del frasco. ¿Listo? En otras muestras del tracto respiratorio tenemos las secreciones nasales. Es importante evitar para esta muestra las gotas o los baños nasales, las llamadas vaporizaciones que realizan a veces en casa para poder tomar una muestra ideal. ¿Listo? La técnica de recolección es súper sencilla, se va a colocar al paciente bajo una zona, una fuente de luz y pues sobre los orificios nasales se va a realizar una toma con un hisopo, un escobillón, por lo menos 1 centímetro al interior de cada fosa nasal. Luego pues de la toma de esta muestra se coloca el extendido, si es el caso un extendido sobre las láminas que correspondan. ¿Listo? Para las secreciones de faringe, este tipo de muestras, este tipo de secreciones, pues cuentan con las siguientes indicaciones. Para no contaminar el escobillón, es importante que el paciente abra muy bien su vía oral. Y si en el caso de los niños, casi que ayudarnos con otra persona para poder evitar que el paciente contamine dicho escobillón con alguna zona de la vía oral. ¿Listo? Igualmente, pues hay que recomendar al paciente previo a la toma que no hay que realizar gárgaras con ninguna solución bucofaringea, pues porque si no esto nos podría generar un falso negativo sobre la muestra
a tomar. En lo que corresponde a la secreción traqueal y al lavado broncoalveolar, pues son procedimientos generalmente realizados por el terapeuta respiratorio o profesional ya capacitado para dicho procesamiento, ya que durante el procedimiento pues se van a introducir una solución salina a través de un procoscopio para lavar las vías respiratorias y poder capturar la muestra ideal para poderla utilizar en las pruebas pertinentes. Bueno, para las muestras estas muestras son muy usadas para diversos análisis, generalmente pues los más solicitados corresponden al coprológico, el coproscópico, el coprocultivo, hay hisopados anales y demás, ¿listo? Siendo pues el coprocultivo o la sangre oculta eh, importantes para el diagnóstico de ciertas enfermedades de salud pública. Las muestras de materia fecal son tomadas por el paciente, se le indica que debe ser mínimo 2 gramos o para ser un poco como más coloquiales se le dice al paciente que debe ser del tamaño de una nuez. Para recoger la muestra de heces hay que indicarle al paciente que antes de usar el baño levante la tapa sobre el inodoro, porque pues hay pacienticos que, no, que le dicen a uno, pero ¿cómo tomo la muestra? O sea, ¿cómo voy a hacer del cuerpo dentro de un frasco con una boca tan pequeña? Entonces le dice, no, pues va a levantar la tapa del inodoro, va a colocar un pedazo de papel de cera, una envoltura de plástico sobre el inodoro, posterior a esto va a bajar aquella tapa y luego sí va a defecar sobre esto que colocó y de allí es donde va a recoger la muestra. Importante que esta muestra no nos vaya contaminada con muestra de orina porque hemos visto o se ven pacientes que dicen yo hice del cuerpo dentro del inodoro, oriné y luego la recogí de allí donde estaba el agua del inodoro y la había contaminado además con ¿qué? Con muestra de orina. Para los pacientes pediátricos, pues se retira las heces del pañal del bebé y luego se colocan en un frasco que corresponda. Las heces, preferiblemente en el caso de los pacientes pediátricos, que no lleven más de 20 minutos en el pañal, ¿sí? Porque no va a decir la mamita, no, es que el bebé popió a las 11 de la mañana y cuando la muestra la fue a llevar a las 2 de la tarde, es que la recoge allá en el laboratorio. No, es que no lleve más de 20 minutos porque si no se va a perder muestra o va a haber una contaminación cruzada de pronto con otras cosas. ¿Listo? Para muestras de piel, para las lesiones, en este caso las lesiones descamativas, estas lesiones descamativas pues están presentes en las capas superficiales de la piel, el cuero cabelludo, el cabello. Se le dan las siguientes recomendaciones al paciente de que no se aplique pues ningún tratamiento fúngico, en este caso si estamos investigando hongos o alguna crema, por lo menos 3 días antes, porque si no cuando se tome la muestra y se revise, dicha muestra va a estar contaminada con grasa y no va a permitir realizar un diagnóstico correcto, que no se apliquen ungüentos, que no se apliquen polvos, porque no, yo me apliqué bloqueado sobre esa zona porque pensé que era, qué sé yo, una quemadura por el sol. Entonces, pues todas esas indicaciones es importante que las conozcamos para también informárselas al médico o al profesional que solicita la prueba y que el paciente cumpla con las condiciones para dicha toma. La técnica de recolección de estas muestras, pues en lesiones secas se van a raspar los bordes de la lesión de varios sitios con un bisturí estéril y se va a depositar en una caja de Petri estéril para poder procesar después dichas lesiones escamativas sobre lo que corresponda. En el caso de las lesiones que sean húmedas, pues se va a tener la muestra con un escobillón y se va a colocar dentro de un tubo estéril, tapado y debidamente marcado. Para el caso de que sean pelos o, sí, como vellos y demás, se va a tomar con pinzas, por lo menos unos 15 de ellos, porque si no, pues con 1 o 2 pelos no es mucho lo que se puede hacer. Igualmente que con las lesiones secas se va a depositar en una caja Petri para poder procesar esto. Las muestras, siempre y cuando se tomen de la forma ideal, pues van a ser óptimas para procesamiento de hongos o demás pruebas que necesitemos. También tenemos dentro de estas muestras el frotis para leishmania. Este procedimiento es un procedimiento un poco invasivo sobre el paciente, ¿sí? Es un procedimiento muy difícil, no, o sea, no muy difícil de tomar, sino muy difícil de soportar en el caso de los pacientes. El procedimiento, la técnica que nos dice la bibliografía es la siguiente: con manos enguantadas, pues se va a realizar una limpieza sobre la lesión, solo con solución salina y una gasa. Luego, alguno de los bordes de la lesión
se va a realizar pues una pequeña incisión con una hoja de bisturí que no sea mayor a 6 milímetros ¿de qué? Como de profunda, perdón, de larga y 1 milímetro de profunda. Luego se va a limpiar pues porque es una zona que corresponde al cuerpo y que está irrigada, va a generar que sangrado, se va a limpiar con una gasa esta sangre y luego sí, con la hoja de bisturí se levanta la piel de la parte superior de la incisión y se va a empezar a generar el raspado del tejido en dirección a la piel sana. Ideal que dicha muestra no vaya contaminada con sangre, porque si no, pues cuando se vaya a revisar, esta muestra va a generar un resultado como incorrecto, va a generar de pronto dificultad para un diagnóstico preciso. El material obtenido pues se va a extender sobre la lámina de forma circular, pero iniciando de adentro hacia afuera sin ir a devolvernos. ¿Listo? Las placas luego se dejan secar y se dejan fijar para que ya el profesional de laboratorio genere la coloración y la revisión de dichas muestras. En lo que respecta a secreciones genitales, pues tenemos estas dos generalmente usadas en el laboratorio clínico, la secreción uretral y la secreción vaginal. Para la primera, para este tipo de secreción, el paciente pues es importante que conozca las siguientes indicaciones, que se realice una limpieza previa y adecuada sobre los genitales externos, que se retraiga el prepucio y que se haya realizado una limpieza correcta y que esto evite que nos genere de pronto una contaminación cruzada cuando sea el momento de la toma. Se le entrevista al paciente que cuándo fue la última vez que orinó, porque si es para una muestra donde estemos investigando, qué sé yo, gonorrea, pues el paciente dice, no, oriné hace 20 minutos. Entonces, cuando yo vaya a generar un hisopado sobre dicha zona, ya de pronto con la orina arrastró mucha parte de la muestra. Entonces, es importante realizar una buena entrevista sobre el paciente, además de conocer si la secreción es constante, si es a ciertos momentos del día o cuando está realizando ciertas actividades. ¿Listo? La técnica de recolección corresponde a insertar un escobillón estéril pequeño, más o menos 2 o 4 centímetros en la uretra, rotarlo 1 o 3 veces y luego pues sí realizar los extendidos o los montajes necesarios para poder realizar el análisis. Para el caso de las secreciones vaginales, pues es importante que la paciente tenga información de que previo a la toma de muestra 48 horas por lo menos, no se haya realizado duchas vaginales, no se haya aplicado óvulos, no se haya, no haya tenido relaciones sexuales para que pues no contamine dicha muestra. Verificar pues que lo entrevistado se cumpla con la limpieza genital de los genitales externos, pues para evitar también contaminación con secreciones de dicha zona. ¿Listo? La técnica de recolección, pues generalmente se tiene una secreción de la membrana en la mucosa de la pared vaginal con un escobillón estéril. Dicho escobillón, pues se va a utilizar para generar, realizar los extendidos. En algunas instituciones, pues se realiza este proceso con la ayuda de un espéculo, lo que va a facilitar la mejor identificación de la pared vaginal y va a evitar la contaminación con genitales externos, pero algunas otras instituciones, pues, un prótesis vaginal no lo toman con espectro, ¿listo? Por lo cual es importante como, pues, conocer y saber si la paciente se realizó, cumplió con las recomendaciones previas. Esto para algo que corresponda al sistema ambulatorio, ¿sí? Porque si vamos a una paciente, un servicio de urgencia, pues es complicado que las cumpla, pues porque está teniendo urgencias sin conocer que iban a realizar dicho examen. ¿Qué eventos adversos podemos encontrar en la toma de las muestras? Pues para finalizar, tenemos estos eventos. ¿Listo? Una muestra mal identificada, que va a corresponder a aquella muestra que no cumpla con la información correcta a la que les hablaba al principio, que no cuente con una identificación, con un consecutivo, que no diga el sitio del que se tomó la muestra, qué analito vamos a determinar y que no nos permita de pronto definir a quién pertenece dicha muestra y no sea un criterio de rechazo para poder analizarla. ¿Listo? No hacer una entrevista al paciente. Esto es muy importante ya que olvidar realizar esto nos va a conllevar a correlacionar datos o resultados de una manera completamente incorrecta, al no saber si el paciente cumplió con las condiciones previas para la toma, si el paciente realizó el ayuno que correspondía, realizó la toma de la muestra de la forma correcta para las muestras que les decía, las muestras de esputo, las muestras de materia fecal, las muestras de orina y demás, ¿listo? Toma de examen equivocado y paciente inequivocado. Entonces, esto sucede cuando vamos a llamar a un paciente
digamos, se llama Sergio Andrés y lo llamamos solamente por los dos primeros nombres, Sergio Andrés, y llega y entra un paciente, sí, Sergio Andrés, le tomo la muestra y más, y es importante que siempre verifiquemos apellidos y número de identificación, porque a veces encontramos homónimos entre los pacientes y lo que nos va a generar de pronto un evento adverso sobre el paciente y un resultado incorrecto. Funciona en el sitio correcto, en el sitio equivocado. Esto es cuando no verificamos previo a la toma, para el caso de las muestras sanguíneas, dónde es que vamos a realizar la toma de dichas muestras. Entonces, siempre hay que revisar el sitio, ir seguros a funcionar en el sitio o la zona, no necesariamente para una punción, estar seguros de la zona donde se va a realizar la muestra, porque si no vamos a obtener una muestra que no corresponda y pues no va a ser la ideal, ¿listo? Para finalizar, pues tenemos también la pérdida de una muestra. Pues esto sucede cuando no se cuentan con protocolos establecidos para posterior a la toma, cómo se va a almacenar, cómo se va a centrifugar, cómo se va a transportar dicha muestra. ¿Listo? Por lo que es importante que cada institución cuente con un protocolo ya previamente establecido para que definamos el proceso a seguir. ¿Listo? Ahora sí tenemos el espacio para preguntas, dudas, retroalimentaciones, sugerencias, aportes. También estamos abiertos para esto. Hola, hola. ¿Todavía están? Yo sé que Sí, ya está, Sergio, acá te yo sé que escuchamos. y el horario es pesado. Si tenemos dudas o tienen algunos aportes, historias que quieran contarnos, que les hayan sucedido y que nos permitan, pues, como retroalimentarnos entre nosotros. No, doy por entendido que el tema quedó claro, ya que ninguno de los asistentes ha hecho alguna pregunta. Muchas gracias por su colaboración. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. No, le quise la compañera que aquí estamos. Ah, listo, ok. Listo, cualquier inquietud en lo que corresponda a temas académicos, pues puede contactarnos igualmente al 321-316-2248. Ya se los voy a enviar ahí por el chat para que todos conozcamos este número. Estamos completamente dispuestos a entender sus inquietudes. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Igualmente, eh, lo que les decía, pueden por este número de realizarnos preguntas y demás. ¿Vale? Hasta luego y espero les haya parecido importante esta información. Traté de compartir con ustedes pues, lo necesario para conocer del laboratorio clínico y como un brochazo en general de lo que corresponda a la toma de muestras. Muchas gracias, hasta luego, que descansen. Hasta Muchas luego, muchas gracias, gracias a hasta usted. luego.